Muy buenas tardes. Que el Señor te bendiga en esta preciosa y maravillosa tarde, amado hermano. Somos de Ministerio Impacto Glorioso. Te saluda el evangelista Moisés González, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en esta preciosa y maravillosa tarde traemos una palabra de fe y esperanza para tu vida. Tú que estás detrás de esta pantalla electrónica, para ti va esta palabra hoy en esta preciosa y maravillosa tarde, día sábado 27 de septiembre del 2025. Estamos escaso a 3 meses para finalizar este año, amado hermano, y qué mejor que lo finalicemos de la mejor manera, sirviendo y exaltando a nuestro Dios. Que Dios te bendiga una vez más a todo aquel que ya se está conectando. Te saluda el evangelista Moisés González. Ministerio Impacto Glorioso se abrió con el propósito de que hoy pudiéramos llevar una palabra de fe y de esperanza hasta tu hogar. Vamos a orar primeramente en esta tarde. Si gustas inclinar tu rostro conmigo para poder darle toda la reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en este hermoso y precioso sábado que vamos a estar predicando la palabra. Oremos, amado hermano. Ora conmigo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, que te encuentras en el reino de los cielos en esta maravillosa y preciosa tarde de día sábado 27 de septiembre del 2025, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza en primer lugar, Señor. A ti, Padre bendito, nos rendimos, te adoramos, Señor. Te damos, Padre, siempre el primer lugar, Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por guiarnos a toda verdad. Gracias por consolarnos. Gracias por llevarnos a toda justicia en el nombre de Jesús. Padre, tú eres el primero y el último en nuestras vidas. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, el único que tiene que ser adorado en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta tarde, Señor, te pedimos, Señor, que la atmósfera, Padre, se transforme a nuestro favor, que se llene de la gloria tuya, que la luz de Jesús alumbre, que los aires sean purificados, Señor, de toda enfermedad, de toda infección, Padre, que no pueda, Padre bendito, entrar en nuestros cuerpos, que no puedan llegar a nuestras familias, a nuestros hijos, Padre. Bendiga, Señor, todo lo que nos rodea, todo lo que está alrededor de nosotros, Padre. Somos benditos en la entrada, dice la palabra, y benditos en la salida, Padre. Padre, que sus ángeles maravillosos vengan y peleen por nosotros en este momento de prédica y de ministración, Padre. Y que todos los que se están conectando, Padre, que se conecten con su presencia, que se conecten con su poder y que se conecten con su Santo Espíritu en esta hora. Padre, pasa ese carbón encendido por mi boca, Señor, para que no sea yo hablando palabra de humana sabiduría, sino que sea palabra del Espíritu Santo, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias, Señor, por la vida, por la salud, gracias por los alimentos y gracias por todo lo que usted nos provee y nos da en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén y gloria a Dios. Aleluya. Bueno, amados hermanos, para mí es un honor poderte llevar la palabra hasta la puerta de tu hogar. Si tú viniste con el entusiasmo de ser una persona diferente, esta palabra va a llegar a nuestros corazones, va a cambiar, va a transformar, va a ser un nuevo rema en tu corazón y va a poder ser instrucción para tu vida. El tema de hoy que traemos en el Ministerio Impacto Glorioso, les saluda el evangelista Moisés González, para la gloria y honra de Cristo Jesús. El tema de esta tarde, día sábado 27 de septiembre, hermanos, se llama Dios resiste al pecador y exalta al obediente. Amén. Para eso quiero que vayas conmigo a las Sagradas Escrituras
En el libro de Santiago 4:6, si puedes ir a tus escrituras y poder confirmar la palabra en el nombre de Jesús. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a su letra nos dice así: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amado hermano, cuando el Señor habla de la soberbia, estamos hablando del primer pecado que fue cometido en el cielo. Estamos hablando nada más y nada menos que de Satanás, de Lucifer. Ese fue el pecado que invadió a Satanás, que invadió el corazón de Satanás, el cual en la Biblia la soberbia es un vicio grave que se define como la autoexaltación, el deseo de ser más importante que otros. Eso fue lo que a Satanás le invadió en ese momento que se rebeló en contra de su creador. Pero vamos metiéndonos más a fondo en este tema, amados hermanos. El tema se llama Dios resiste al pecador y exalta al obediente. ¿Qué significa soberbia? Significa pecado. Es una persona que quiere sobresalir por encima de otros, que quiere competir en todo momento, que quiere ser más que otro. Eso fue lo que le pasó a Lucifer. A Lucifer se le había dado un cierto mando, un cierto poder. Era el dueño de la alabanza, era el encargado de darle la adoración a Dios. Pero en el poder que a él se le había dado, él quiso ser más que Dios, quiso exaltarse y sobrepasar la autoridad de Dios. La soberbia, amado hermano, es lo que está Satanás usando hoy en día también para utilizar a la humanidad, para destituir a la humanidad del camino angosto, el cual te lleva a la vida eterna. Cuando tú tienes soberbia, cuando estamos llenos de soberbia, estamos llenos de altivez, de arrogancia, de orgullo. Queremos competir en todo momento. Queremos ser mejores que otros. Y eso fue lo que pasó con Lucifer. Quiso ser más que Dios. Imagínate, amado hermano, querer ser más que el Creador, cuando en ningún momento va a poder ser eso. Porque la palabra del Señor dice que Él conoce nuestros pensamientos antes de que se hagan palabras. Dios es un Dios sabio. Dios es un Dios inteligente. Es un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él puede estar en todos lados. Él puede conocer tus pensamientos antes de que se hagan palabras. Él es omnipotente. Él es todopoderoso. A Él nadie lo puede vencer. Él es vencedor en todo momento. ¿En qué momento a Lucifer se le pasó por la mente querer ser más que Dios? El corazón de Lucifer en ese momento se llenó de orgullo, de altivez, se llenó de soberbia, se exaltó a sí mismo. Y esto lo llevó a caer del cielo, porque Dios no le permitió la soberbia, la exaltación. No le permitió que quisiera ser igual o mayor que Él en ningún momento. Amado hermano, eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Contra quién competimos? El hombre, ¿contra quién compite hoy, amado hermano? ¿Quién es el objetivo con que el hombre tiene que competir hoy? ¿Por qué ha entrado esa competencia en nosotros? Déjame leerte en la palabra, en Efesios 12 dice la palabra: porque no tenemos lucha contra la sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los demonios, contra los dominadores de este mundo de tinieblas,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, amado hermano, quiero que tú hoy me digas, ¿por qué el hombre compite contra otro hombre? ¿Por qué la soberbia de hombre entre hombre? ¿Por qué la exaltación? ¿Por qué el orgullo? Si claramente la palabra en Santiago 4:6 nos dice que Dios resiste al hombre soberbio. Satanás se llenó de soberbia y Dios lo arrojó del cielo. El hombre, influido por la serpiente antigua que es el diablo en el huerto del Edén, se llenó de soberbia y fue alejado del huerto del Edén. Ahora el hombre, inducido por Satanás en este mundo, está lleno de orgullo, de soberbia, de mentira, de pecado, y está siendo apartado de Dios en todo momento, porque no estamos en la voluntad de Dios mientras estemos soberbios, hermano. Mientras estemos llenos de orgullo y de altivez, el amor de Dios no puede estar en nosotros. El Espíritu Santo no puede estar en nosotros. Entonces, amado hermano, la pregunta es, ¿contra quién compite el hombre? ¿Contra quién compiten los pastores? ¿Contra quién compiten los evangelistas, los maestros de la palabra? Hoy los pastores, los evangelistas, los que tienen un alto ministro en las iglesias, se llenan de soberbia, porque Satanás los llena de soberbia, alzándoles el cuello, no esperando que sea el Espíritu Santo el que te exalte. Con humildad se alzan el cuello y Satanás aprovecha y los llena de soberbia. Se exaltan a sí mismos y en vez de hacer la obra de Dios hoy en las congregaciones, se está haciendo la voluntad de Satanás en las congregaciones. Porque en ningún momento que tú te llenes de soberbia, de altivez y de exaltación propia, Dios no está, dice la palabra, con el soberbio, pero sí está con el obediente, con el que se humilla, con el que se arrodilla, con el manso, con el humilde de corazón. Pero hoy en día queremos alzarnos el cuello y decir, yo tengo esta iglesia porque yo busco la presencia de Dios. No esperamos a que sea el Espíritu Santo el que te exalte. La palabra del Señor dice que Él exalta a los que le exaltan. Amado hermano, ¿contra quién compiten hoy los pastores? ¿Contra quién compite hoy la humanidad? ¿Quién es el verdadero enemigo de Dios? ¿Quién es el verdadero enemigo de la humanidad? Ya leímos bien claro en Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra la sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿quién es el enemigo en este universo? ¿Quiénes son los que dominan este mundo? Son los demonios, es Satanás, son las tinieblas, amado hermano. ¿Por qué Satanás hoy confunde la mente de la humanidad y los pone a pelear entre la creación de Dios? Porque Satanás mete la soberbia en la humanidad. Y fue el primer pecado que se halló en el universo y en el cielo. ¿Por medio de quién entró la soberbia? Por medio de Satanás. Y a cambio de esa soberbia, hoy el hombre está bajo la soberbia, compitiendo la humanidad contra la misma humanidad, compitiendo la creación contra la misma creación,
compitiendo los hombres en la iglesia, los pastores, los evangelistas, por medio de la soberbia, terminan cayendo, obedeciendo a Satanás y dejando de hacer la obra de Dios. Amén. Pero vamos a ver por qué es que esta soberbia entra en la humanidad. ¿Por qué es que Satanás logra penetrar los pensamientos del hombre? Y para eso vamos a leer en Oseas 4:6. Y dice la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A su letra nos dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, y yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo olvidaré la de tus hijos. Ahora podemos entender por qué es que nosotros estamos haciendo lo contrario de lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros no tenemos conocimiento de las Escrituras. Y mientras no vengamos a Cristo y mientras no vengamos a recibir el Espíritu Santo para que nos conduzca, no vamos a poder ser esos servidores que Dios llama en espíritu y en verdad para que le adoren. Si no tenemos conocimiento de las Escrituras, vamos a caer de error en error, de bache en bache, de agujero en agujero en todo momento. Porque Satanás se va a apoderar de las mentes que no conocen la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿quién fue el que cometió el primer pecado de soberbia? Fue Satanás. Satanás está lleno de soberbia, de altivez, de exaltamiento. Él solo se exalta y hace que la humanidad se exalte y se alce el cuello ella sola. Y Dios resiste, dice la palabra, al pecador, al soberbio. Dios no puede estar cerca de él. Lo desecha, lo echa de su presencia en todo momento. Pero al obediente, al que hace su voluntad y se humilla, a ese es al que Dios exalta en todo momento. Ahora vámonos a ver un ejemplo en Filipenses 2:8-9. Vamos a ver el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó para poder seguir hoy en día sus caminos. Filipenses 2:8-9 dice la palabra: Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Entonces vemos en Santiago 4:6 la soberbia de Satanás. Podemos ver que el mundo estaba siendo dominado por Satanás. La soberbia en la humanidad no le permitía al hombre reconocer a Dios como su único y entero creador del universo, como creador de la humanidad. El hombre empezó a sentirse dueño de su vida, y la vida de nosotros no nos pertenece, hermano. La vida es de Dios porque Él la dio a través de su Hijo amado. Podemos ver que Cristo vino a la tierra a nacer en cuerpo y carne. Se encarnó. La palabra que podemos ver en el principio, en Génesis 1:1, donde dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo que es la palabra se vino a hacer carne en este universo. Y se vino a humillar siendo Dios, para enseñarnos otra vez el camino verdadero, porque por medio de la soberbia Satanás nos había desviado del camino de justicia y de verdad, y estábamos caminando por un camino de libertinaje, a donde todo lo que nosotros hacíamos nos parecía bueno, pero al final era camino de muerte. Amén. Entonces podemos ver a Cristo Jesús, que siendo Dios vino y se humilló, dice, a sí mismo. Se humilló al Padre para hacer la voluntad de Él en todo momento, haciéndose obediente hasta la muerte.
Hasta la muerte, ¿por qué, hermano? Para morir por ti y por mí. Tuvo que humillarse a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, amado hermano, el Señor Jesucristo vino a volvernos a meter en el camino de la verdad. Después de que Satanás nos desvió en el huerto del Edén por medio de la soberbia, exaltándonos a nosotros mismos como Él lo hizo delante de la presencia de Dios, así también vino a hacer con la humanidad, a que la humanidad se exaltara ante de Dios, para que la humanidad también fuera destituida de la presencia de Dios. Pero Cristo vino a enseñarnos cuál es el camino nuevamente, que es humildad, humillarnos a nosotros mismos y arrodillarnos y reconocer que solo en Cristo hay salvación y que solo Dios le ha dado la vida al hombre por medio del soplo de vida del Espíritu de Jehová. Vamos a ver un ejemplo, hermanos, a este ejemplo le llamamos locura de grandeza. En otoño del 2018, China inauguró el puente marítimo más largo del mundo, que medía 55 kilómetros de largo. Turquía inauguró el mayor aeropuerto del mundo con un área de 76 kilómetros de largo. India inauguró la mayor estatua del mundo de 182 metros de altura. La megalomanía, locura o grandeza. ¿Qué piensan ustedes, amado hermano? ¿Qué es locura o grandeza? Lo que estas potencias mundiales, como países que viven económicamente millonarios, hacen. ¿Se exaltan o se humillan? ¿Qué ganan compitiendo con otros países que no van a llegar a la altura de ellos, a la economía que ellos están? ¿Qué gana China? ¿Qué gana Turquía? ¿Qué gana la India con crear un puente marítimo de 55 kilómetros de largo? ¿A quién va a impresionar? ¿A quién quiere impresionar? Si Dios es el dueño de todo el universo, ¿quiere humillar a las naciones más chicas, a las naciones pobres? ¿O quiere exaltarse el cuello para que miren que tiene una posición económica alta? ¿Cómo le llamas tú a eso hoy en día? ¿Locura o grandeza? Para mí es locura, no grandeza. Porque a mí la palabra me enseña que grande es aquel quien sirve a otro, no el que lo humilla. Amén. ¿Quieres ser grande en este universo y en el reino de los cielos? Sirve a los demás. Humíllate ante Dios y ahí sí vas a ser grande en el reino de los cielos. Está detrás de las nuevas potencias económicas. Era el título de un periódico para estos países que reflejan un fuerte crecimiento económico. Estas obras son una forma de mostrar su poderío al mundo entero. Entonces, amado hermano, ¿es locura o grandeza lo que hoy las potencias mundiales hacen? Humillando a las naciones chicas, a las naciones pobres en economía. Tenemos una tendencia natural a querer ser grandes. El orgullo está arraigado en nosotros. Los discípulos de Jesús veían diariamente su humildad perfecta, sin embargo ellos también buscaban la grandeza. Imagínate, los discípulos veían la humildad del Maestro, veían la humildad en la cual nos habló Filipenses 2:8-9 de Jesús,
que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero los discípulos también estaban llenos de soberbia, de orgullo. ¿Por qué, amado hermano? Porque sin el Creador, sin el conocimiento de Jesús, de su poder, de su grandeza, nosotros estábamos, como dice Oseas 4:6, por falta de conocimiento perece el pueblo. Ellos no tenían conocimiento. Ellos venían igual que nosotros desde la raíz de este problema, desde Lucifer hasta el primer hombre y la primera mujer en el huerto del Edén, llenos de soberbia, de exaltación. Entonces los discípulos también estaban llenos de soberbia. Y podemos ver en Lucas 22:24, dice la palabra: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Para todo el hombre, las naciones, los presidentes, los altos mandos, los ministros en las iglesias quieren ser mayor que otros. Están llenos de soberbia, de exaltación propia. No esperan a que el Espíritu Santo les llene de esa exaltación. Dios ha prometido que al que lo exalta, Él lo exaltará. Los discípulos también participaban de esta soberbia, de la cual el Cristo de la gloria había venido a sacarnos de ese engaño, para entrar en la humildad, porque el reino del cielo es para los obedientes y para los humildes, amado hermano. ¿Por qué Satanás ya no volvió a ingresar al reino de los cielos? Porque se llenó de soberbia, de exaltación y de orgullo. Entonces fue desechado del reino de los cielos. Cuando en una iglesia el pastor, el evangelista, el ministro que está enfrente se llena de soberbia, de exaltación y de orgullo, ya no es Dios el que está dirigiendo la obra. Ya le diste entrada a Satanás y es Satanás el que está dirigiendo ese lugar. Porque donde hay humildad, ahí está el Espíritu de Dios. La misma palabra del Señor dice que los humildes verán a Dios. Los limpios de corazón verán a Dios. Amén. Para eso vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, dice la palabra. Y en este caso Cristo vino para quitar el orgullo, la soberbia y el orgullo y la exaltación del hombre que Satanás había metido y había logrado separar a Dios del hombre, al hombre de Dios. ¿Cómo nos iba a enseñar el Señor Jesucristo otra vez el camino hacia la verdad? Humillándonos a nosotros mismos a los pies de Cristo Jesús. El hombre no sabía. El hombre no solo quiere ser alguien importante, amado hermano, sino que quiere ser el más grande. Jesús mostró a sus discípulos que la verdadera grandeza es servir a los demás. ¿A dónde vas a venir a ser grande tú en tu ministerio? Sirviendo, siendo humilde, ayudando a los demás, instruyendo a los demás en la buena doctrina que es Cristo Jesús. Como nos vino a enseñar el eterno Salvador de nuestras vidas, a humillarnos a Cristo, a humillarnos a los pies del Padre en el nombre de Jesús. ¿Cuándo vamos a alcanzar una grandeza? No humillando al demás, no humillando a los demás, presumiendo lo que nosotros tenemos. No, amado hermano, vamos a ser grandes dándole al necesitado, alimentando a todo aquel que hoy tiene necesidad de un plato de comida, llevando la palabra verdadera a los hogares.
El hombre no solo quiere ser importante o alzarse el cuello, sino que quiere ser el más grande en la humanidad. Eso fue lo que Satanás quiso hacer en el reino de los cielos. Ser el más grande de todos los ángeles, el más importante, y queriéndose igualar al Dios todopoderoso y altísimo, Jehová Dios de los ejércitos. Pero eso no se le iba a permitir, porque el único grande, fuerte, poderoso y majestuoso se llama Jehová Dios de los ejércitos. No hay nadie más como Él. Este fue el lugar que el Hijo de Dios, el Creador de todo poderoso, ocupó, se humilló hasta hacerse hombre para ponerse al servicio de sus criaturas. Y su humildad es puesta ante el creyente como ejemplo a seguir. Imagínate, el Señor Jesucristo vino a humillarse, a hacerse hombre para servir a la creación de Dios. Ahora la humildad de Cristo es puesta por ejemplo a seguir para nosotros, porque la única forma que vamos a heredar el reino de los cielos es recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, recibiendo al Espíritu Santo de Dios para ser guiados y siendo humildes ante la presencia de Dios, sirviendo a la humanidad. Amén. En Mateo 23:12 podemos leer en la palabra: esta unidad está unida al amor y a la entrega de sí mismo para hacer el bien a los demás. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La palabra no nos puede hablar más claro, hermanos. Mateo 23:12 dice: está unida al amor y a la entrega de sí mismo para hacer el bien a los demás. El que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Entonces, el amor y el hacer el bien y la humildad es la que nos va a ayudar a ganar terreno en el reino de los cielos. Jesús se humilló para hacer la voluntad de Dios, lo que lo llevó a aceptar morir para liberarnos del castigo de Dios por nuestros pecados. Solo así podemos ser salvos. Amado hermano, si la soberbia ha estado invadiendo tu corazón, si la altivez, si el orgullo, si la exaltación propia ha estado tocando tu puerta, es momento de que tú la cierres y le digas no a la soberbia, no a la exaltación, no a la competencia, no el humillar a los demás, porque la palabra dice que el que se humille será humillado. Amén. Y el más grande en el reino de los cielos es el que sirve a los demás, no el que es servido. Cristo, siendo Dios todopoderoso, vino a hacerse hombre para poder demostrar a sus seguidores, a las criaturas creadas por Él mismo, que con humildad es que vamos a alcanzar el favor de Dios en todo momento. Pon una actitud de oración, vamos a orar en esta tarde en el nombre de Jesús para ser despedidos. Padre y buen Dios que habitas en el reino de los cielos, en esta tarde te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Padre. Gracias, Señor, porque nos permite llevar, Padre, el evangelio a cada criatura, a cada hogar, a cada matrimonio, Padre, a cada lugar donde necesitan, Señor, tu palabra.
Padre bendito, te damos la gloria, el honor, la honra, la alabanza, el poder siempre, Padre. Padre bendito, que esta palabra pueda ser un rema en nuestros corazones, un nuevo cambio en nuestras vidas, Padre, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que podamos cada día ser humildes a tu presencia, Señor, para poder alcanzar el reino de los cielos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo bendigo a todos aquellos que se conectaron y todos los que no pudieron conectarse, Padre, en el nombre de Jesús. También los bendecimos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Te saluda el evangelista Moisés González de parte del Ministerio Impacto Glorioso. Que Dios te guarde y te bendiga el resto de la tarde. Amén. Gloria a Dios.